Bueno, queridos patitos, esto es un asunto que ha sido noticia hace unos días, donde Vitaly Klitschko, héroe ucraniano, antiguo boxeador, ganador de títulos deportivos y alcalde de la capital Kiev, pues ha dado su punto de vista referido a la situación bélica y política en el país de Ucrania, pero que evidentemente revela un pequeño detalle que antes de entrar en el asunto vamos a mencionar, y es el hecho de que Ucrania es una democracia que está en guerra con una dictadura como es Rusia, y que en la primera parte del año que viene, en 2024, va a haber elecciones en Rusia y en Ucrania, previsiblemente. Rusia seguro porque, siendo la potencia ocupante, es decir, la potencia invasora, el territorio de Rusia no ha sido ocupado y por tanto puede hacer la ficción de que puede hacer elecciones como si no pasara nada. El día 27 de marzo del año 2024, donde no va a haber oposición, no va a haber candidato opositor real y el candidato de buena parte de la oposición, efectivamente, es decir, declaradamente, va a ser Vladimir Vladimirovich Putin. Y por lo tanto, va a ser el candidato que va a ganar en unas elecciones que no van a ser democráticas ni en forma ni en fondo, como algunos canales y algunos vídeos ya lo han expuesto en el caso de otras elecciones de ámbito regional y municipal y en presuntos referéndums que se han suscitado en la Federación de Rusia. Y por tanto, simplemente meter una papeleta en una urna no conlleva que un régimen sea democrático, y eso significa la libertad de expresión como elemento fundamental de derechos fundamentales que evidentemente Vitaly Klitschko está funcionando en tanto cuanto en el paralelo al asunto de Rusia en Ucrania. Si va a haber elecciones, si va a haber alimento libre, como está pasando por ejemplo en el Haaretz y en el Jerusalem Post, uno desde el ámbito conservador y otro desde el ámbito progresista. En Israel están exponiendo su punto de vista de manera absolutamente libre, incluso dentro de las operaciones de Gaza, para con el Ejecutivo de Unidad de Israel. Pues algo parecido pasa en Ucrania, donde la libertad de prensa funciona y en donde no hay una unidad de manera gremial, como si fuera esto una secta, en torno a Zelensky, que es el héroe, el patriota, el héroe, el libertador, el gran líder de la fuerza militar y social y política de la Ucrania que sobrevivió. Esto, casi como si fuera Harry Potter. Pero bueno, no estamos hablando de Harry Potter, sino de alguien que precisamente sabe dónde está y sabe dónde vive. Y por eso tal vez ha supuesto una situación un poco violenta en que Vitaly Klitschko haya salido de esa manera tan furiosa a reprender en público al presidente. Tal vez, en tanto en cuanto va a haber una libertad de prensa y de elección, y que cuando lleguen las elecciones presidenciales, tal vez haya contestación y haya un candidato alternativo. Lo mismo que el presidente Poroshenko, que en principio hacía una campaña en 2019 en contra de Rusia de manera clara y decidida y frontal, pues se encontró con un Volodymyr Zelensky que venía de ser actor en Servidor del Pueblo, aquella serie que tuvo gran éxito y que merece ser vista, que evidentemente tiene como reflejo esa forma de diálogo en la propuesta política de 2019 y que es la vencedora en esas elecciones frente a Poroshenko y frente a Yulia Timoshenko y a otras posibles candidaturas establecidas en ese momento y como había derivado de 2014 las anteriores elecciones presidenciales. Y que evidentemente eso significa que como en 2014, 2019, en 2024 tiene que haber elecciones presidenciales aún, incluso con la situación bélica y con territorio ocupado. Pero también recordemos que en 2024 va a haber elecciones en Venezuela y hay 8 millones de venezolanos en el exilio. ¿Hasta qué punto es viable una elección habiendo tanta gente fuera del país? Eh, ¿Cómo es posible garantizar, por ejemplo, en unas elecciones a la Xunta de Galicia la elección, siendo la primera colectividad de gallegos en el exterior establecida en Cuba? Un país tan democrático como Cuba. Pero bueno, ciertamente estos son discreciones que nos descentran del asunto de Klitschko criticando los errores de Zelensky y le pide honestidad sobre la situación bélica. Zelensky ha dado las gracias
a todos los que no pierden su valiosa energía en discusiones. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, criticó los errores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le ha emplazado a ser honesto con la situación de la guerra. La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para esta guerra, porque Zelensky negó hasta el final que llegaríamos a esto, ha afirmado Klitschko en una entrevista con el periódico suizo 20 Minuten, que ha tenido amplia repercusión en Ucrania y en Rusia. Resulta curioso, ciertamente, que cuando uno quiere hacer una crítica, a veces vuelve al inicio, vuelve al comienzo de todo, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora en otro ámbito hacemos vuelta a 2017 cuando queremos hablar de Cataluña, y eso significa ciertamente volver a los sucesos de octubre, de septiembre, el tema del proceso, y hacer memorística hacia ese punto en lo que, parafraseando a el señor Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú. Y ciertamente había mucha información que no se correspondía con la realidad, ha argumentado. Además, le ha pedido honestidad sobre la auténtica situación tras la invasión rusa y ha señalado que Zelensky está pagando por los errores que ha cometido. Y ciertamente es un poco como si sucediera algo parecido con el alcalde de Tel Aviv o de Jerusalén respecto a la situación del 7 de octubre de hace unas semanas en el asunto de Gaza y de la invasión por parte de Hamas y de aliados. Continúa diciendo, siempre puedes mentir eufóricamente a nuestro pueblo y a nuestros aliados, pero no puedes hacerlo para siempre. Ha argumentado antes de expresar su respaldo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Valery Saluzny, quien fue duramente criticado por decir que la guerra estaba en un punto muerto. Si hay un choque de posiciones, tal vez sea precisamente entre Valery Saluzny y Volodymyr Zelensky en cuanto a grandes capacidades de carisma. Dijo la verdad, dice Vitaly Klitschko. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, pero al final él es el responsable. Ha explicado y justificado cuál es la situación actual, ha resaltado Klitschko. En cuanto a la situación política interna, Klitschko ha rechazado entrar en el debate porque en un país que lucha por su existencia no debe haber conflicto interno. Así rechaza abordar su futuro personal y ha respaldado a Zelensky como presidente. Resulta curioso esa forma de ver esta crítica, el apoyo a Saluzny y ciertamente la crítica al presidente Zelensky para después respaldarle. No se entiende muy bien, no se llega a comprender la coherencia y seguramente habrá que desbrozarla en las siguientes semanas y meses hasta llegar a las elecciones presidenciales de Ucrania. El presidente tiene a día de hoy una función importante y tenemos que apoyarle hasta el final de la guerra, pero cuando la guerra termine, cada político tendrá que rendir cuentas para sus éxitos y sus errores, ha subrayado Vitaly Klitschko. Igual está pensando tal vez en una conceptualización igual a la que tuvo el señor de Gaulle cuando dejó cualquier tipo de poder en el año 46. El señor Churchill, que deja el gobierno en junio del año 45, derrotado por el pueblo, que eligió de primer ministro a Clement Attlee. Que ciertamente cuando termina el hecho bélico la gente mira al futuro y tal vez el líder propio para la guerra no es el líder necesario para la paz. Puede ser un vector de pensamiento de Vitaly Klitschko, y Klitschko ciertamente ha aprovechado la entrevista para agradecer a Alemania la entrega de los sistemas antiaéreos, pero ha lamentado el rechazo de Berlín a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus, que serían muy importantes para eliminar el puente del Kerch, es decir, ese puente ojito del corazón del señor Putin y que erigió sobre el territorio entre Rusia y la zona de Crimea y que evidentemente los nazis quisieron hacer pero no llegaron a hacerlo porque no pudieron, pero el fascista de Putin sí lo ha hecho en el siglo XXI
con la circunstancia curiosa y es que ha evitado la construcción de muchos puentes muy necesarios en el interior de Rusia para pagar el puente del estrecho de Kerch. Y eso significa, evidentemente, algo que no van a decir los rusos y tampoco van a decir muchos pagados por los rusos, es decir, los rusoplanistas, la idea de que han destruido las opciones de desarrollo interno entre regiones de Rusia para el escaparate de la conexión con Crimea. Pero bueno, estas cosas pasan y evidentemente los ucranianos lo que quieren es destruir ese símbolo. Y para destruirlo necesitan el Taurus. Pero si se destruye con un Taurus, es decir, casi como si los alemanes que ya pasaron por ahí en los años 40 hubieran destruido casi directamente el ámbito A, pero es que es la mala memoria y el pensamiento un poco obtuso de los alemanes a la hora de pensar que todo el mundo les va a acusar a ellos por la utilización de los Taurus para destruir el puente sobre el estrecho de Kerch. Todo el mundo debe recordar que la batalla continúa. Ya por la tarde, Zelensky ha señalado en su habitual discurso vespertino que todo el mundo debe recordar que la batalla por el destino de Ucrania continúa. Zelensky ha denunciado así los brutales ataques rusos contra Gerson, directamente contra la ciudad, casas, calles, nuestros hospitales. Hasta el momento se ha informado de la muerte de 2 personas, apuntado. El dirigente ucraniano ha denunciado una veintena de ataques contra la región de Gerson durante la jornada de naturaleza puramente terrorista. Hay batallas intensas de decenas de zonas a lo largo de todo el frente. Las más graves son en Marinka, Advitka y Bakhmut. Sin embargo, también está la difícil situación en el sur y en la región de Kharkov, ha añadido. Todo el mundo debería recordar que la batalla por el destino de Ucrania continúa. No es en redes sociales. No con discusiones sobre cuestiones políticas, no con riñas. Esta batalla es la que los ucranianos deben apoyar cada día. Argumentado. Cosas concretas que fortalezcan a Ucrania. Cosas que sumen fuerzas a nuestras posiciones, a nuestro Estado. Cosas que nos permitan responder a los ataques enemigos con acciones activas, acciones audaces, ha añadido. Así, ha dado las gracias a todos los que nos desaniman y que no pierden su valiosa energía en discusiones a quienes trabajan por los intereses nacionales, ha remachado Volodymyr Zelensky, es decir, el presidente del país ucraniano. Evidentemente, la situación es complicada hasta el punto que Saluzny lo que ha venido a decir es una situación que está sobre el terreno en los diferentes frentes con la mal llamada ofensiva que ha derivado no en un éxito, sino en un no éxito. Y evidentemente está la Rasputisa, está todo esto que estaremos viviendo hasta la primavera, en un periodo en el que veremos si hay avances por parte de los rusos, si hay avances por parte de los ucranianos, si en determinadas zonas hay avances de unos y en otras de otros, y eso tal vez pueda generar obligación para retirar zonas completas por ser insostenibles. Eso ya se verá en el frente porque la situación bélica es la que es. Evidentemente hay que ofrecer el máximo apoyo por parte de los occidentales, que parece que ha habido la posibilidad o la tentación, o ambas cosas, de retirar apoyo tanto financiero como de suministro de armas, sobre todo con esta política que Jorge Yuri dijo en F98, pero también lo ha dicho en otros lados, creo que también lo dijo aquí en este canal, la idea del foquismo, la teoría del foquismo apuntada a la situación de Ucrania-Rusia con la derivación de la apertura del asunto de Gaza a partir del 7 de octubre, el asunto de la Guyana Esequiba con las órdenes a Nicolás Maduro para que meta el asunto en la agenda internacional y otros escenarios, ya sea el propio Sahel, ya sea Yemen, que lo comentamos hace unos días en un conversatorio en principio destinado a Siria y el nuevo Daesh, pero que fue ampliado para ciertamente todas las situaciones, ya sea Afganistán, Yemen, el caso de Sahel, Gaza, la Guyana Esequiba y por supuesto la posible apertura en el caso de Taiwán, que son evidentemente trampas para desviar la atención y por supuesto que en Occidente no hay ni la voluntad política, ni la voluntad militar, ni las reservas
reservas todavía para suministrar armamento militar a varios frentes a la vez, a pesar de que se pueda intentar, y sobre todo quien lo puede hacer es Estados Unidos, pero con la división que tiene la Cámara de Representantes y el ámbito de la elección presidencial para noviembre de 2024, pues las dificultades son máximas y el momento es inoportuno para las divisiones, como por ejemplo hemos visto en este caso entre Saluzny, Klitschko y el propio presidente Zelensky. Pero, ciertamente, evidentemente, Ucrania es un país democrático. Quiere serlo porque quiere ser un país eurooccidental, quiere ser parte de la Unión Europea, quiere ser parte de la OTAN y quiere evidentemente una libertad de prensa que se ejerce, no se proclama, se hace. Los periodistas deben de tener la posibilidad de preguntar. La gente cuando responde no puede hacer un veto a la hora de qué se publica y qué no se publica. Y eso significa que si Vitaly Klitschko quiere hacer una declaración y que es inoportuna, pues evidentemente la prensa no puede ser quien para valorar si se publica o no, sino simplemente ser testigo de la discusión pública. Y el propio Vitaly Klitschko debe de ser lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que puede decir, lo que tiene que decir, y dependiendo de sus intereses particulares respecto a la futura situación en la alcaldía de Kiev, las futuras elecciones al Parlamento, es decir, a la Rada Suprema de Ucrania, y la elección presidencial, es decir, las elecciones legislativas por un lado y la elección presidencial por el otro, pues evidentemente la situación del presidente Zelensky y la situación de lo que pueda ser un candidato alternativo, ya sea Klitschko, Saluzny o quien pueda ser, pues evidentemente olvidaría el hecho de que hasta el año 2021 la popularidad del presidente Zelensky había bajado y mucho, hasta el punto de que a finales del año 2021, frisando el 2022, estaba a punto de verse que, bueno, de darse en ese momento las elecciones presidenciales, perdería las elecciones presidenciales. De calle, absolutamente de calle. Y solamente fue la reacción a partir del 24 de febrero con la unidad nacional, con el liderazgo patriótico de Zelensky y todas las decisiones como símbolo y como líder del país fueron las que retomaron el liderazgo con un mandato de un 70% de ucranianos sobre el momento que vivía el país. Estamos a punto de alcanzar el 24 de febrero de 2024, 2 años desde el día de la invasión. Desde 2023, desde el inicio de 2023, apenas ha movido el frente, aunque pueda parecer lo contrario. Eh, y por lo tanto, es evidente que hay un estancamiento sobre el terreno, salvo que haya operaciones como el paso del Dnieper al otro lado, pero de momento parece, dicen los expertos, que con escaso número de tropas y poco resolutivas, y con esos pinchazos a lo largo de la zona del frente, desde Adivka, Bakhmut y todo esto, como dice el presidente, pues ciertamente hay esa dificultad de desbrozar un camino para la liberación con lo que parece que hace como un año ya dijo Lucas Martín en un texto de la victoria imposible. Victoria imposible porque Rusia quería la destrucción completa de Ucrania y Ucrania porque quiere volver a las fronteras de 1991, que es lo que legítimamente le corresponde. Pero luego una cosa es la legitimidad de hecho, la legitimidad legal del hecho político, y otro lo que pueda trasladarse sobre el terreno, es decir, lo que las fuerzas puedan defender sobre el terreno, que puedan llegar a las fronteras de 1991, parece hoy un sueño bastante irrealizable y por tanto esa frustración puede estar detrás de las declaraciones de Saluzny y recogidas por las declaraciones de Vitaly Klitschko, que son evidentemente una situación realmente complicada y compleja para el pueblo ucraniano, que vio el espejismo de las operaciones en Gerson, en la zona de Kharkov a finales del año 2022 y la retirada de los rusos con la liberación de un territorio importante, pero que evidentemente luego ha llevado a un cierto estancamiento, en parte entendiéndolo por ese movimiento por parte de Occidente de no dar
en el momento exacto que era imprescindible, sino hacer unas discusiones bizantinas dentro de cada país y los organismos multilaterales a la hora de acabar dando aquello que necesitaban, pero sin traspasar una serie de líneas en donde en el fondo no cabrear demasiado a Rusia y no dar sino lo que necesitan para la supervivencia en cada momento y no lo que fuera necesario. Hasta el punto de que podemos poner un ejemplo como es que durante unos pocos días destruyeron los ucranianos a los rusos 30 vehículos. Eh, 30 es el número de Abrams en total que ha dado los Estados Unidos a Ucrania. 30. Ya han perdido entre 200 y 300 vehículos en muy pocos días en la ofensiva en Avdiivka. Puede que la tomen, puede que no. Recordamos cómo fue la ofensiva en Bakhmut, que al final acabaron tomándola, pero a un coste de vidas enorme y de material bélico, y que evidentemente no fue ni el día de la victoria, el 9 de mayo, ni el falso día de la victoria, según el calendario ruso, que va a su bola. Por tanto, el coste brutal les importa un pepino, porque el valor del soldado ruso y del armamento para Rusia es lo de menos. Lo importante es otras cosas que tendrán que confesar ellos como autocracia, como dictadura. Y evidentemente, en el caso de Ucrania está la libertad, la democracia, el ser parte de Eurooccidente, de la OTAN, de la Unión Europea, parte de un mundo libre y parte de una circunstancia más global, más conceptualmente amplia, que es donde nosotros en Occidente debemos de incardinar el esfuerzo bélico de apoyo a Ucrania y ciertamente decirle a Vitaly Klitschko que el poder temporal, el poder político, el poder personal eh, debe de estar un poco más medido cuando la crítica pueda ser personalizada y no en la situación de poner paños calientes, sino a lo que debería de ser las propuestas en positivo para avanzar. Si quiere dar alternativas, bueno, pues es libre de hacerlo, pero es complicado dar alternativas en público. En primer lugar, debe de hacerlas, evidentemente, por los cauces oportunos y evidentemente para tratar de vencer en una guerra en donde Ucrania se libra su supervivencia. Pero bueno, ciertamente la democracia es lo que tiene y la libertad de expresión y de publicación y la prensa libre es una parte intrínseca del cuarto poder que dicen algunos para el ámbito de Ucrania y del mundo libre. En fin, queridos partidos, sin más, es que ricasco, agur, merobat, Betty Helpian.